La frase dice que atraes lo que juzgas para así poder aprender a dejar de juzgar lo que atraes. Esta frase no significa que todo el tiempo y continuamente solo estés atrayendo a tu vida las cosas que juzgas y nada más. Atraemos, como te digo, muchas cosas, tanto buenas como malas, dependiendo de nuestros pensamientos. La conciencia, como tal, está continuamente en un proceso de desarrollo a través de nuestra mente, a través de nuestro ego. O dicho de otra manera, nuestro ego tiene que aprender a ser un alumno que trabaja para la conciencia, en el desapego y en muchas otras formas. Y en ese sentido hay un proceso natural dentro de la mente, dentro de la conciencia, a través del ego. Y lo que hace este proceso es precisamente eso, mostrarte las cosas a las cuales te resistes, o las cuales obstaculizas, o a las cuales estás juzgando, para que de esta manera tú puedas aprender a desarrollarte o evolucionar. Algo que también obviamente dijo Carl Gustav Jung en relación a la sombra, ¿no? Y cómo si no resolvemos nuestra propia oscuridad, si no nos adentramos en ella y aprendemos a transformarla, que es también uno de los simbolismos de la alquimia, es transformar el plomo en el oro, nuestra vida va a estar totalmente dirigida y controlada por esa sombra. ¿Y esto qué significa? Bueno, cada vez que tú juzgas a una persona, la estás juzgando porque te estás basando en tus propios ideales y en la manera en cómo tú percibes la realidad y lo que tu ego considera como correcto e incorrecto. La clave consiste en que te des cuenta que es solamente un personaje que te estás tomando demasiado en serio el que está haciendo ese juicio. La meta es llegar a un punto en donde realmente no exista juicio jamás, no exista ningún juicio, obviamente juicio de valor, ¿no? Un juicio sobre lo malo o lo bueno, y realmente logremos aceptar a las personas, a las circunstancias y a las cosas tal y como son, sin juzgarlas. Date cuenta cómo continuamente estamos juzgando a las personas, a las circunstancias en base a lo que creemos nosotros que es correcto o que es incorrecto. Precisamente vamos a seguir atrayendo o se va a seguir manifestando en nuestra realidad todas esas cosas que estamos juzgando continuamente, porque tenemos que aprender a trascenderlas, a aceptarlas tal y como son. Entonces es muy diferente cuando tú aceptas una circunstancia o a una persona o lo que quieras tal y como es, y te permite realmente escuchar, sentir, comprender lo que está sucediendo en el otro. Sin embargo, en nuestra sociedad es muy fácil y es muy bien visto que las personas se enrolen en ciertas actitudes o en ciertos, como te digo, personajes, y consideran que juzgar de cierta manera a una persona te puede dar un cierto estatus. Como te digo desde el principio, es una cuestión del ego. Lo que está juzgando y el que juzga siempre va a ser el ego. Entonces, siempre que estés juzgando a otros, estás cayendo en este error, en esta mentira. Pero sucede todavía algo más interesante. El mandamiento del ego, o el mandamiento del antiguo camino, o el mandamiento del materialismo, como lo quieras ver, es juzga a los demás como a ti mismo. Y te das cuenta cómo está ligado esta cuestión de atraes lo que juzgas hasta que aprendas a dejar de juzgar lo que atraes, con este mandamiento que nos mantiene prisioneros en esta inercia y en esta ignorancia y en este pues sufrimiento y demás, que es juzga a los otros como a ti mismo. Y el nuevo mandamiento, o la ley del amor, o el mandamiento del amor, es ama a otros como a ti mismo, o como deberías amarte a ti mismo. Entonces, entender estas palabras también del Maestro Jesús cuando dijo amaos los unos a los otros como yo os he amado, lo que está diciendo es eso, que aprendamos realmente a aceptar y a comprender a los demás antes de juzgarlos. Así que ya sabes, si estás en este camino de autoconocimiento, si estás interesado en el desarrollo personal, en tu propia evolución, de tu propia conciencia, es muy importante que aprendamos el arte de dejar de juzgar. Atraes aquello que juzgas hasta que aprendas a dejar de juzgar aquello que atraes. Mientras no trabajes en ti mismo,
vas a seguir continuamente el destino que está planeado por tu sombra hasta que trabajes eso en tu interior. En el mundo del ego y el mandamiento del materialismo es: juzga a otros como a ti mismo. Y en la ley del amor y en el mandamiento del amor y de la nueva era, que de eso se trata todo esto, es: amaos los unos a los otros como yo os he amado, o ama a tu prójimo como a ti mismo.